El reembolso nunca llegó. El dinero desapareció. Esto se llama estafa por beneficios falsos. Tu banco nunca te visitará para activar beneficios. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 33 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Hugo Yepes, exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Lo invitamos para que nos ilustre sobre las advertencias en torno a riesgos asociados a una posible erupción del volcán Cotopaxi. El aumento en la actividad sísmica y la emisión de gases podrían desencadenar en Lares, decía una publicación de la revista Vistazo, y otros fenómenos que afectarían a comunidades cercanas y requieren preparación inmediata. ¿Cómo ve la actividad del volcán Cotopaxi? Doctor Hugo Yepes, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la oportunidad. Disculpen que estoy manejando, pero creo que podemos contestar las inquietudes sin ningún problema. A ver, el volcán Cotopaxi está en este momento en un estado de normalidad, digamos, o de actividad igual a la que ha estado en los últimos periodos, que es una actividad que el Instituto Geofísico la califica de baja tanto en sus parámetros internos como lo que externamente se ve. El volcán tuvo, más bien dicho, la zona del volcán experimentó este sismo en agosto 16, que de alguna manera llama mucho la atención por su cercanía y por las consecuencias que podría tener cercanía al volcán, que está a unos 10 kilómetros y que podría haber tenido en la estabilidad interna de la cámara magmática, ¿no? Recordemos que los volcanes son sistemas en los cuales el volcán mismo es una pequeña protuberancia en la superficie de la Tierra, es casi una espinilla que la podemos ver pero que está relacionada con toda una cámara interna de magma, que es la que en definitiva acumula el magma y luego permite las erupciones. Entonces, lo que se tenía cierta preocupación era que ese sismo de carácter más bien tectónico, no necesariamente volcánico, vaya a haber desestabilizado esa cámara, pero no sucedió. De tal manera que en los actuales momentos el volcán está en sus periodos de relativo reposo, con una actividad permanente que ya se la conoce, que el Instituto Geofísico monitorea permanentemente y que al momento no muestra cambios. Ahora, siempre es bueno lo que hemos hablado siempre con Hugo Yepes, las prevenciones, las alertas ante posibilidades, no sabemos en qué tiempo, con la naturaleza, de una erupción del volcán Cotopaxi que podría darse y rogar daños significativos, por ejemplo, por la generación de lares. ¿Cómo estar preparado en ese sentido, Hugo? Sí, efectivamente, ¿no? El tema de las alertas, del estar permanentemente pendiente de la actividad del volcán, obviamente tiene que estar mediado por el hecho de que es un volcán muy peligroso. Y al ser muy peligroso, por un lado, pero por otro lado, tener una sociedad, unos asentamientos humanos y una infraestructura muy vulnerable ante la presencia de estos lahares, hay que tener siempre una vigilancia permanente y una preparación permanente para poder
primero entender el riesgo y luego actuar acorde al riesgo y cómo vaya evolucionando la actividad del volcán, puesto que nuestra vulnerabilidad como sociedad ya está concluida y está ahí y no la podemos cambiar. ¿Qué quiere decir esto de la vulnerabilidad o de la exposición a los fenómenos que pueda generar el volcán, ¿no? El volcán tiene un glaciar, los ríos nacen en la parte alta del volcán, los ríos que nacen, los que van al norte, básicamente el río Pita, el río Santa Clara, y al sur el río Cutuchi, al este el río Tamboyacu. Todos esos nacen ahí, pero a lo largo del transcurso de esos ríos, por ejemplo, para el norte, hacia Quito, entonces, hay asentamientos humanos muy importantes. Está el Valle de los Chillos, una buena parte de lo que es la zona de San Joaquín, San Rafael. Luego está el Valle de Tumbaco, Cumbayá, Guayabamba. Entonces, todo eso está ahí, no lo podemos mover, pero entonces sí tenemos que estar siempre atentos a que el volcán pueda cambiar su estado de actividad y luego o paralelamente podamos actuar. Pero para esa actuación se necesita estar siempre preparados, entender el riesgo, entender la localización y tener unas medidas adecuadas que permitan minimizar un poco ese riesgo en función de poder evitar el impacto personal, puesto que lo que está construido ya está. No podemos retirar la casa, no podemos retirar el oleoducto, no podemos retirar una serie de infraestructura, los puentes, las carreteras que están ahí. Entonces, es básicamente ese aspecto del que tendríamos que tener permanentemente en cuenta, de que hay una amenaza del volcán y ese volcán, aunque ahora está tranquilo, su actividad propia natural hace que tarde o temprano, tal vez más temprano que tarde, en función de que las últimas erupciones fueron en 1877, entonces hace más de 150 años ya, ¿no es cierto? No, casi 150 años. Entonces, esa latencia que tiene el volcán algún rato se dispara hacia actividad importante, produce los bajares, los problemas que hacen que que puedan impactar a la exposición que ya tenemos como sociedad al haber ocupado las riberas de estos ríos de manera descontrolada hasta hace poco tiempo, ¿no? ¿Y cuánta obra de preparación se ha hecho que permita enfrentar en un escenario posible de la erupción del Cotopaxi? Bueno, a ver, permanentemente hay una buena voluntad para hacer preparativos, ¿no? Esta buena voluntad viene de las autoridades que tienen también sus altos y bajos en función de las propias autoridades, de sus propios intereses, de los cambios que se den. Y también hay una demanda de los habitantes de que o se haga una preparación permanente o se olvide del tema. Es decir, también hay altos y bajos en esto, ¿no? Yo diría, al no haber una base fundamental que viene desde la educación formal, desde el propio kindergarten, desde la primaria, en donde se entienda la situación del volcán, el lugar natal nuestro, la situación de las ciudades, la situación de los asentamientos. Entonces, como no hay ese inicio de conciencia y de concientización desde los más chiquitos, entonces las noticias son como alarmantes a veces o como inocuas o a veces o esperemos, ¿no?, que sí surtan efecto en el tema de preparativos. Lo que hemos visto ahora, por ejemplo, no es que hay cierta preocupación relacionada a una actividad que está realizando o conjunta que se está realizando entre la Municipalidad de Quito y el Instituto Geofísico, de ver
cómo están los preparativos de generar un plan, de establecer cierta comunicación permanente que no está relacionada a una actividad del volcán, pero sí a esta necesidad, a una actividad anómala del volcán, pero sí a esta necesidad de generar permanentemente conciencia, de generar una serie de hitos que puedan la ciudadanía siempre tener a mano para poder entender y luego, cuando sea necesario, reaccionar adecuadamente frente a los peligros del volcán. Ahora, a propósito de lo que señala Hugo Yepes, esto implica en todo momento preparar un plan familiar de emergencia, tener lista una mochila con suministros básicos que casi estamos olvidados, identificar rutas de evacuación y también mantenerse informado mediante fuentes oficiales, porque a veces en las redes sociales lo que circula la gran mayoría son fake news. Entonces, ¿cómo tomar estas prevenciones? Y bueno, a ver, esto que ha leído Miguel es lo básico de lo básico. Y es tal vez demasiado simplista, y por eso estamos siempre creyendo que el problema no es complejo, pero es un problema muy complejo. Yo creo que más bien hay que entender la vida diaria con el volcán, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si es que tenemos una actividad relacionada, por ejemplo, a en que alguien o vivamos en el valle cualquiera, en el valle de los Chillos o en el valle del río Putuchi, en la Tacunga, en donde el río que nace en el volcán corta la ciudad, la población en dos. El vivir en un lado, el trabajar en otro, estudiar en el otro lado, implica que tenemos que entender claramente cuáles son las dinámicas diarias y qué sería lo que sucede si es que esas dinámicas se cortan, ya sea por una amenaza o por una erupción del volcán. Me explico un poquito más, ¿no? Si es que yo vivo a un lado del volcán, perdón, del río, y mi escuela está al otro, y empieza el volcán a tener cierto nivel de actividad, el nerviosismo puede ser grande, y yo puedo querer o no querer mandar a mis hijos a la escuela por la preocupación esta, pero para eso yo tengo que ser parte de un plan escolar que tenga la lógica necesaria para que yo me sienta tranquilo y mis hijos estén seguros en ello. Entonces, ese plan escolar, por ejemplo, puede implicar, en función de las situaciones, de que la escuela es el refugio, de que nadie cruza la zona cuando ya hay ciertos niveles de alerta, pero mientras tanto, como hay una seguridad sobre ese plan, se sigue la vida normal, se sigue la posibilidad de tener asistencia regular y movilización. Y es que los niveles de alerta suben, entonces hay que tener los planes siguientes, ¿no? La posibilidad de que la escuela sea más bien virtual, el trabajo, seguramente las mismas circunstancias, cuando se pueda, si no se pueda. ¿Cuáles son estas relaciones que se tiene físicas entre donde yo vivo y el puente que cruza ese río? ¿Qué sucede si es que porque tenemos que tener en cuenta las erupciones volcánicas, y ya lo hemos aprendido como sociedad, no son como los terremotos que llegan sin previo aviso, viene el evento grande y después la actividad básicamente va creciendo con pocas réplicas, sino básicamente 17 años de actividad, de los cuales unos 2 se rompió totalmente la dinámica previa a las erupciones volcánicas de los años 2000, y habían momentos en los cuales la actividad se volvía una actividad de alerta naranja, alerta roja, donde se paraba una serie de actividades económicas. En ese sentido, ¿qué significa para mi unidad de producción, mi fábrica, lo que sea, que yo no puedo producir, pero tengo trabajadores de manera permanente los que tengo que pagar? ¿Cuáles son? ¿Cómo voy a manejar el tema de las deudas que tengo con el banco si ya no estoy produciendo? Es decir, toda la vida diaria tiene que estar
cruzada por esta posibilidad de activación que se pueda tener con el volcán tan activo geológicamente como es el Cotopaxi, y tener los instrumentos preparados, ¿no? Sobre lo último, por ejemplo, ¿cuáles son las leyes que el Estado debería tener para poder ayudar a estas situaciones que además ya las vemos que son repetitivas, estas situaciones en las cuales no hay posibilidad de continuar la producción normalmente, ¿no? Ya pasó una pandemia, algo se habrá aprendido. Todas estas son situaciones de gran estrés para la sociedad. Entonces, todo esto, como digo, es parte de lo que hay que pensar de manera mucho más incluyente de la posibilidad de una actividad del volcán, pero sobre todo de la posibilidad de que donde estamos y todo lo que hacemos en nuestra dinámica diaria esté cruzada por estas posibilidades de llegada de los productos volcánicos que pueden ser letales, ¿no? Entonces, por eso digo que esto de la mochila, el oír a las autoridades es algo totalmente básico, y que tenemos que dar el paso siguiente. Tenemos que empezar a entender eso y empezar a exigir a que las autoridades puedan responder al respecto, ¿no? Hay aspectos administrativos que a veces no se dan cuenta, no nos damos cuenta, pero son una realidad, ¿no? Por ejemplo, si es que la vía es una vía que está regida por la prefectura, la alcaldía no tiene potestad de parar la circulación de esa vía. Lo que aprendimos en el 2015 es que mientras ciertas entidades decían que esa vía es solo de bajada, las otras entidades decían al mismo público que esa vía es solo de subida en caso de evacuaciones, que se va todo el mundo a evacuar a Quito, que todo el mundo más bien tiene que regresar a ver los hijos de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas son estas complicaciones de la vida diaria que yo sí creo que todavía no estamos entendiéndola y preparándonos, sino que estamos marchando sobre el mismo terreno. ¿Ves? Sí, es bueno prepararse, es bueno tener la mochila, es bueno saber de la actividad del volcán, pero no sabemos qué es el peligro, pero no sabemos del riesgo propio y del riesgo en toda nuestra actividad y nuestros medios de vida. Hugo, esto pasa también por el fortalecimiento del monitoreo en tiempo real, tanto de la actividad interna del volcán, como de la sismicidad, emisión de gases, como de los fenómenos superficiales. Perdón, la pregunta era ¿qué nivel están? Sí, no, decía sí, que hay que fortalecer el monitoreo en tiempo real. A ver, siempre se puede mejorar el monitoreo, pero hay que entender un par de cosas, ¿no? El monitoreo se basa en la tecnología actual. Mientras mejor tecnología actual tengamos, mejor monitoreo, mientras mejor capacidad de transmisión de la información y de análisis de información, mejor podemos entender el volcán. Pero para ese monitoreo se necesitan recursos que permitan que el monitoreo se haga a través de técnicos especializados, técnicos que tengan la capacidad de salir al campo en vehículos adecuados, que tengan todas las facilidades administrativas que la burocracia impone, y que se entienda que son procesos permanentes, pero eventualmente emergentes, que tienen que cambiar en las dinámicas administrativas. Entonces, lo que quiero decir con eso es que el monitoreo no es algo que sale de unos equipos, sino que sale de equipos humanos que tienen e instalan aparatos, los cuales también son caros, cuestan, hay que mantenerlos, y entonces todo eso es parte del sistema de monitoreo del volcán, en donde el principal aspecto es el aspecto humano, el aspecto técnico y la capacidad que se tenga. Entonces, de nuevo, siempre se puede manejar, pero al momento tenemos la buena noticia de que el volcán es uno de los volcanes mejor vigilados a nivel no solo de Latinoamérica, sino
sino más allá. Y además es un volcán que ya tiene 25 años o más, ¿no? Desde el primer sismógrafo que pusimos ahí fue en los 75 y yo mismo instalé unos cuantos al final de los 80s. Entonces es un volcán al que se le conoce, se le entiende, se le toma el pulso cada minuto. El Instituto Geofísico no descansa las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Entonces todo eso funciona. De ahí la comunicación se la hace, pero la distorsión de la comunicación también existe porque la capacitación que se tiene a nivel o la capacidad que se tiene a nivel de los comunicadores a veces falla, hay mucha rotación, no hay especialidad. Es decir, todo esto está cruzado en todos los niveles de la sociedad y eso hay que entenderlo y prepararnos bien. Ahora, frente al panorama actual, Hugo, quizás hay que estar en una alerta amarilla, es decir, prendida la luz amarilla, como oportunidad para organizarse frente a una eventualidad. A ver, la alerta está relacionada, en primer lugar, no es un tema técnico únicamente, no técnico del volcán, de la amenaza, sino del riesgo. El nivel de alerta es una fotografía instantánea del nivel de riesgo que hay, ¿no? Y este momento, el nivel de riesgo, creo que son conceptos muy importantes y muy sencillos, pero muy importantes. El riesgo es el producto de esta amenaza que hay, o sea, la posibilidad que el volcán erupcione y genere lajares y bajen por los ríos y lleguen a las zonas pobladas. El segundo es la exposición que se tiene, que tan cerca estamos del río, y el tercero es la vulnerabilidad de las estructuras, que ante lajares en general es total, ¿no? O sea, no hay manera de sobrevivir si es que uno recibe el impacto de un lajar directo. Entonces, en esos tres aspectos, el nivel del riesgo es una fotografía de los tres aspectos, no solo de la amenaza del volcán. Y entonces la preparación que se tenga hace que el nivel del riesgo baje. Las alertas tienen ciertos parámetros y se tratan de cumplir esos parámetros, pero hacen también tener o hay que entender que esos niveles de alerta crean expectativa, y si no se responde a la expectativa ciudadana con el nivel de alerta, esos niveles van desgastándose y se queman básicamente, ¿no? De tal manera que el cuento del lobo es fácil de que ocurra en estas situaciones. Entonces el volcán en este momento no muestra un nivel de actividad que implique que su estado normal esté cambiando. Y peor todavía, que no solo que esté cambiando, sino que se esté acelerando, sino que el geofísico lo dice claramente, está en niveles de actividad baja en cualquiera de los parámetros que se mida. Entonces, con eso no hay un primer disparador del cambio, pero yo sí le pusiera no una alerta amarilla, pero sí un nivel interno de alerta a la medición de la capacidad de preparación que tiene la gente, pero sobre todo la medición de la capacidad que tienen los funcionarios para preparar a esa gente, los dirigentes barriales para aceptar eso, e incluso quienes son detractores de la actividad del volcán, detractores del geofísico, que lo único que hacen es dañar terriblemente esta credibilidad que se tiene sobre la vigilancia técnico-científica del volcán. Entonces, todos estos son aspectos que se tienen que, desde cada ámbito se tienen que medir muy bien, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que tienen los municipios para regular el crecimiento de las zonas afectadas? ¿Cómo se regula? ¿Se prohíbe al 100% o más bien se toma desde el punto de vista del desarrollo del desarrollo urbanístico, la capacidad que tengan los territorios de esos o las áreas de esas para poder aceptar cierto tipo de carga de personas, de actividad económica, etcétera? Entonces, todo eso tendríamos nosotros que estar permanentemente evaluando, mejorando, implementando, innovando, porque de nuevo, cuando venga el volcán,
con la siguiente erupción importante, no vamos a poder hacer eso, sino solo reaccionar de manera, ojalá, ordenada o muy desordenada, aplicándose algo que aprendí muy temprano en la carrera mía y profesional y que me sirvió mucho, ¿no? El momento del baile no es el momento para aprender a bailar, sino que hay que saber bailar muy bien para lucirse en medio del baile. Y eso es lo que no estamos haciendo, sino que estamos diciendo, cuando toquen veo cómo me sale, básicamente. Hugo, ¿se puede determinar a tiempo desde la ciencia los cambios repentinos que pudiera haber, por pequeños que sean, en el volcán? Sí, y esa es la ventaja de tener un volcán tan bien monitoreado y tan conocido también, ¿no? Porque esos cambios, aunque puedan ser muy rápidos, siempre van a ser progresivos, ¿no? Es decir, esa progresión puede durar unas semanas o puede durar varios años, pero esos cambios se pueden ir estableciendo en función de todos los parámetros que se han ido ya estableciendo durante los últimos tal vez 20 años un poquito menos, ¿no? Tal vez los últimos 15 años de vigilancia con el mayor nivel de tecnología digital que se tenga, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Haciendo un símil con nosotros, ¿no? Mi temperatura corporal es 36.7, ya, eso es lo normal mío. Si es que subo a 38.2 me preocupo, si es que me bajo a 34 también me preocupo, y me voy al médico, pero también mi presión es 120/80, si subo a 150 me preocupo, pero todos los días me tomo la presión, la temperatura, y si no está cambiando no pasa, pero en cuanto cambia, no me voy a morir por un incremento de temperatura, pero puede ser la razón que me vaya al médico, me hagan examen y dicen, vea, no, usted tiene estas cosas, hace más de exámenes, tome esto, intérnese, le operamos y se acaba el problema. Pero, es decir, estos cambios muestran una anomalía que hay que entenderla y hay que aplicar las acciones correspondientes, ¿no es cierto? Entonces, sí hay una maduración del proceso, y esa maduración del proceso es la que se puede seguir, y en este momento el proceso no está ni acelerándose ni en tiempos cortos cambiando, es decir, en estos pocos tiempos. Sí ha cambiado en lo que el volcán era antes del 2015, en donde hubo un incremento de actividad, una erupción de grado menor, y que se repitió en el año 22, ¿no? Ahora, esto pasa también, Hugo, por la oportuna capacitación a las comunidades que estarían en riesgo. Claro, no, eso es lo que se tiene que tener como actividad permanente del nivel adecuado, y que pueda ser aceptada, porque muchas veces no es aceptada por las comunidades, porque están a veces cansadas de que sean repetitivas o no muy innovadoras las capacitaciones, pero también, sobre todo, empezando por las autoridades, que tienen que diseñar bien, entender bien el riesgo, no solo la mochila y la declaratoria de estarán preparados, verán, sino entender bien todas las dimensiones del riesgo e ir actuando sobre cada una de esas. Eso hace que las comunidades tengan una esperanza de que quien está dirigiendo esto sepa lo que está haciendo, tenga una visión clara, haga los aspectos adecuados, y la comunidad apoye no solo en su propia capacitación, sino en las acciones políticas que se necesitan para los cambios específicos, por ejemplo, en las normativas laborales. En un escenario de erupción, ¿cuál debiera ser el mayor preocupación y el impacto? Tal vez la generación de lahares que se desplazarían por las quebradas. Sí, o sea, la amenaza específica es que este es un volcán que tiene erupciones explosivas, pero está cubierto de glaciares muy importantes todavía. Se han descongelado, pero siguen siendo muy, muy grandes. Explosiva la actividad quiere decir que hace lo mismo que hacía el Tungurahua, flujos piroclásticos, erupciones con piroclastos, con un show nocturno muy lindo, pero a veces con flujos piroclásticos que descongelan el glaciar y generan agua, porque se funde el glaciar con un flujo piroclástico que tiene 1000 grados, 800, 600 grados centígrados,
y el agua desde 5.800 metros de altura o menos baja con una velocidad impresionante y aumentando su volumen en el trayecto, y en este trayecto entonces va tocando las comunidades que están ubicadas cerca de los ríos. Entonces, estos mapas ya están establecidos, las comunidades tienen cierto nivel de capacitación, las autoridades en función de cómo van cambiando, van aprendiendo, de tal manera que ellos también en el segundo o tercer año de mandato ya las administraciones entienden estos problemas de mejor manera. Y entonces más bien estos momentos en donde estamos ya en la segunda fase de las administraciones locales son los más productivos, porque todo el mundo está preparado para poder capacitarse mejor sobre los problemas específicos que son los lahares del Cotopaxi en las 5 provincias que pueden estar afectadas gravemente por este volcán. En definitiva, preparación en los diferentes campos. Por un lado, la parte científica, el monitoreo permanente, y por otro, las comunidades y la gente. No olvidarnos ante la inactividad por estos fenómenos naturales. No nos olvidemos la prevención, como existe en otros países, Hugo. Sí, efectivamente, ¿no? En algún momento de la entrevista toqué un punto que es crítico, ¿no? La educación formal, ¿no? En todos los niveles, y esa es la primera semilla, la primera piedra para hacer que la sociedad tenga una conciencia clara y adecuada sobre los riesgos relacionados a las erupciones de los volcanes, en este caso el Cotopaxi, y pueda actuar de esa manera, ¿no? Entonces, esto con la repetición, la creación de conciencia al respecto, va permitiendo que los cambios se den y no sean únicamente pequeñas preocupaciones cuando hay algún tipo de noticia respecto a potencial actividad, ¿no? Entonces, eso es algo que es fundamental, ¿no? Bien, muchas gracias. Como siempre, la ilustración que nos hace el doctor Hugo Yepes, exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, sobre un tema que hay que estar pendiente siempre, la actividad del volcán Cotopaxi. Muy amable, Hugo. Muchas gracias, Miguel, por la entrevista, y saludos a todos. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM.